Nuevamente queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, mayormente a aquellos que nos visitan, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos, esperando que nuevamente estemos con nuestro corazón abierto para así escuchar una porción más de la palabra de Dios. Once again, we want to welcome each and one of you this day, especially those that are visiting us today. You will feel welcome, you're at home, and we just tell you that we expect to see you again in another time. Thank you for being with us. ¿Alguna vez ustedes han andado por una multitud de gente con un grupo de niños, ya sean nuestros hijos o algunos niños, y hay tanta gente que cuando usted va caminando con los niños, a causa de tanta gente, los niños son distraídos por causa de objetos o otras cosas y se desparraman, se pierden? Una de las cosas que podemos ver que para hacer esto, la mayor importancia que tenemos que tener en mente es que para llevar un grupo de niños y guiarlos entre una multitud de gente, claramente tenemos que ver que necesita la guianza de alguien que sabe. Alguien que sabe, alguien que les va a decir, ¿saben qué? Tómense de la mano, no se suelten y vamos a ir por la multitud de gente, pero si nos mantenemos agarrados de la mano, unidos, vamos a salir al otro lado. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, que así como vemos este ejemplo de estos niños, en la vida de nosotros como cristianos, en nuestro hogar, tenemos que entender que para poder sobrepasar aquellas pruebas, aquellas cosas que vienen hacia nosotros, como familia, tenemos que estar agarrados de la mano de ¿quién? De Dios. Y tenemos que mantenernos agarrados de la mano de Dios. ¿Para qué? Para así nosotros poder sobrepasar estas pruebas y no distraernos por aquellas tentaciones del mundo y salirnos del camino de Dios. One of the things that I want to say this morning is, have you ever been in a multitude of people and you're walking with children, either with your children or any children, either if you're a teacher you might know this, you're with children, there's a multitude of people, and if you're walking with these kids and you go through this multitude, and if you don't have the kids in order, you know what's going to happen. There's going to be distractions where the kids are going to go just everywhere. Everywhere. But one of the things that we should know, that if somebody that's already trained in this kind of things is going to teach the children that are with them to hold their hands and not let go. Because we're going to go through a multitude of people and we want to get to the other side. And as this person teaches these children are united, holding hands, and they walk through the multitude of people, and guess what's going to happen? They're going to get to the other side. And this example, I want to give it as Christians. Us as Christians in our homes, we need to learn that in order to go through these things that happen in this world, temptation, and all these things that come to us, as a family, we need to be holding the hand of God. We need to be holding the hand of God, but we need to be holding the hand of God all together. Tenemos, hermanos, que nosotros tener agarrados nuestras manos de la mano de Dios. Por consiguiente, el tema que quiero exponer a esta mañana lleva por título: Yo y mi casa promoveremos la unidad. Yo y mi casa promoveremos la unidad. Y para responder esto, para contestar esto, ¿cómo es que vamos a promover la unidad yo y mi casa? Y estamos hablando en cuanto a esposo, esposa, hijos. ¿Cómo vamos a promover la unidad que Dios desea? Bueno, una de las cosas, si ustedes gustan, vamos a abrir nuestras Biblias. Saquen sus Biblias de sus mochilitas y eso, abran sus Biblias. Vamos a ir a lo que el apóstol Pablo escribe, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 10. One of the things that we need to have in mind is that
The title of this lesson is, As for I and my house, we're going to promote unity. And we are going to be united in God's word, the way that God wants us to do it. And to answer the question, how are we going to do this? Well, if you want to get your Bibles and turn your Bible to 1 Corinthians chapter 1 and verse 10, we're going to be reading from that verse. And we're going to see how we're going to promote this unity as a family. Al ver este pasaje, vamos a ver cómo vamos a promover la unidad como familia. El apóstol Pablo, como ustedes saben, hermanos, ha escrito a la iglesia en Corinto porque había muchos problemas. Pero uno de los grandes problemas que podemos ver aquí al principio era la unidad. Y era a causa de que se estaban dividiendo, a causa de que uno decía, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y había una división grande. Pero aquí lo que vamos a ver es este pasaje en el versículo 10 que aplica la unidad como iglesia, pero también la vamos a poner y va a aplicar a la unidad como familia en nuestra casa. Dice el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos nos pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, le dice Pablo a los hermanos ahí. Bueno, aquí es un ingrediente muy necesario para nuestra familia. Pongamos atención, no debe de haber divisiones en nuestra familia. Y luego dice, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. He aquí la gran ayuda que nos va a ayudar a entender esto. Tenemos que estar en una misma mente y un mismo parecer. Así como iglesia, hermanos, así la familia también tenemos que estar en una misma mente y un mismo parecer. One of the things that we see here in 1 Corinthians chapter 1 verse 10 says that now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree and there be no divisions. He's talking to the church because there were divisions because of men. So he wants the church to understand that the church cannot be divided, as well as the house, as the home can be divided. There has to be unity. So he says, no division among you, but that you be made complete. Here it comes, the main thing. In the same mind and in the same judgment. Una misma mente y un mismo parecer. Pero una misma mente y un mismo parecer, ¿en qué, hermano? Bueno, claramente, hermanos, si nosotros queremos como cristianos promover la unidad, si yo digo como cabeza del hogar, como líder espiritual, yo y mi casa promoveremos la unidad, es porque yo como varón voy a tomar la responsabilidad de líder espiritual y instruir a mi familia. Y así, con mucho gusto vamos a decir, y mi casa. Pero empieza conmigo. Yo y mi casa promoveremos la unidad. ¿Y cómo vamos a promover la unidad? Claramente, tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer, hermanos, en cuanto a Dios. En cuanto a Dios. How are we going to promote unity in our home? Well, one of the things that the man should take the role as a spiritual leader. He needs to take his role and guide his family spiritually. When we say, as for me, as for I, it's because I'm going to be a guider. I'm going to be a leader. I'm going to guide my family. And then we can say, my home. We're going to promote unity. But how are we going to promote it? Well, we need to have the same mind and the same judgment, the same thinking in regards of God. That's one of the things. That's the main thing. Tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios. Es muy importante, hermanos, que todos en nuestro hogar creamos en la existencia de Dios. Es muy importante. Eso es lo más importante que pueda haber.
Y cuando nosotros decimos creer en la existencia de Dios, quiere decir que nosotros estamos practicando y obedeciendo lo que Dios dice. Creer en la existencia de Dios. Claramente creemos que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claramente lo creemos. Líderes, hermanos espirituales, ¿usted cree esto, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Ahora la pregunta es, ¿usted está seguro que su esposa y sus hijos creen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? He aquí el inicio de tener una misma mente y un mismo parecer. Una misma mente y un mismo parecer. One of the things that I'm going to ask you, spiritual leaders, men, do you believe Genesis 1:1? In the beginning God created the heavens and the earth? And if you believe in this, are you sure that your wife and your children believe that in the beginning God created the heavens and the earth? That's how unity starts. One mind, one thinking, one judgment. Así es como empieza la unidad en la casa, hermanos. Una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios. La existencia de Dios. La palabra de Dios. Claramente podemos ver que nosotros como familia tenemos que creer en el libro sagrado que tenemos nosotros, la palabra de Dios. Si nosotros creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vamos a creer lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Lo vamos a creer. Lo vamos a creer. Toda escritura es inspirada por Dios. Vaya ahí conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. If you want to go with me in 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Varones, hermanos, líderes espirituales, ¿creemos esto? ¿Creemos que toda escritura es inspirada por Dios? Ya me preocuparon, hermanos. ¿Creemos en esto? Ahora la pregunta es esta. ¿Estamos seguros que nuestra esposa y nuestros hijos creen en esto? ¿Que toda la escritura es inspirada por Dios? Esta es la unidad, una misma mente y un mismo parecer. Para promover la unidad tenemos que pensar igual. Igual. Y aquí es donde viene lo bueno. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Cuando la familia tiene una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios y en cuanto a las Escrituras, entonces estamos preparados como familia y estamos haciendo una buena obra ¿para quién? Para Dios. Así es como se va a promover la unidad, hermanos. No solamente el hermano trabajando, evangelizando, no solamente la hermana trabajando, evangelizando, no solamente los hijos trabajando, evangelizando, sino que ¿quién va a trabajar y evangelizar? Todos, unidos, la unidad, una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios, en cuanto a lo que dice su existencia, en cuanto a lo que dice de su palabra. Vamos a creer en esta palabra y nos vamos a unir porque vamos a aceptar nosotros la instrucción, la enseñanza, la corrección. Vamos a aceptarlo todo.
porque sabemos que vamos a ir tomados de la mano de Dios. Y vamos a promover la unidad, ¿dónde? En el mundo entero. One of the things that we can see there in 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, it shows us that all scriptures is inspired by God, and we all have to have the same mind and the same judgment in this. Our family, we have to know this. We have to know that it is profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. But here's the key. If we are united and we practice and we believe that the Word of God is true, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. This is going to help us to work together, united. If the father goes and teaches the gospel by himself, then the family is not united. If the wife goes and teaches the gospel by herself, the family is not united. If the sons go and teaches the gospel by themselves, the house is not united. We have to have the same mind. We all have to be united. And that way we can show the world the real God. Not the God of the man make themselves, but the real God, the God of the creation, the God that created the heavens and the earth, the God that left us the Word, this Bible. We're going to promote unity. Hermanos, tenemos, hermanos, también que entender que tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios, pero también tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Cristo. Esto es muy importante, hermanos, que entendamos. Es un factor que es muy necesario que nuestra familia entienda. Entender quién es Cristo. ¿Por qué? Porque como dice Hechos capítulo 4, versículo 17, Él es el único mediador. Él es el único para que nosotros podamos ser salvos. Estoy parafraseando. Entonces es muy necesario que yo y mi casa entendamos que Cristo vino a morir por nosotros. Entendamos que Cristo es aquellas buenas nuevas que se están predicando. Entendamos que Cristo ha resucitado y está vivo. Hermanos líderes espirituales, ¿usted cree en el Evangelio? ¿Usted cree en Cristo? La pregunta es esta. ¿Está 100% seguro que su esposa y sus hijos creen en Cristo? ¿Cómo vamos a promover la unidad? Tenemos que conocernos como familia. Tenemos que ver que nosotros enseñemos a nuestra familia en cuanto al Evangelio. No podemos esperar, ya basta esperar de querer traer a nuestra familia los domingos y los miércoles para que el hermano lo enseñe. Hermanos varones, nosotros somos los líderes espirituales de nuestro hogar. La unidad empieza en el hogar para que pueda haber unidad en la iglesia. Así vamos a promover la unidad, teniendo una misma mente y un mismo parecer, porque si tenemos una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Cristo, tanto como padre, como madre, como hijos, vamos a buscar las aguas del bautismo. Vamos a buscar el ser perdonados de nuestros pecados. Vamos a buscar claramente lo que Cristo nos ofrece. Y nosotros como hogar tenemos que ser imitadores de Cristo. Pero para poder ser imitadores de Cristo y para promover la unidad, tenemos que conocer a Cristo. Conocer a Cristo, una misma mente y un mismo parecer. Yo y mi casa promovemos la unidad, pero tenemos que pensar de la misma manera. De la misma manera.
Another thing that I want to tell you this morning is that as for me and my house, we promote unity. Well, we have to have the same mind and the same thinking, the same judgment in regards of God, but also we have to have this in regards of Christ. As for me and my house, we need to learn and know about Christ, because Christ came to this earth to die for us. And if we understand it as men, we need to teach it to our wives, we need to teach it to our children. We can't expect just to bring him here to church so the brother can teach him. Brethren, brothers, we're the leaders. We're the spiritual guides. So we need to promote this unity. We need to teach our family. We need to let them know about Christ. Because if we have the same mind and the same judgment, the same thinking, husband, wife, and children, we're going to come and we're going to be baptized for the forgiveness of our sins, because we are united. And as a family united, the church is going to be united. And we're going to promote unity, because we're going to have one mind and one judgment, the same thinking. We have to imitate Christ. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si nosotros queremos que la iglesia esté unida, si nosotros queremos promover y que el mundo se una a la verdad, nosotros tenemos que imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos da un gran ejemplo. En Juan capítulo 17, si ustedes recuerdan, cuando Cristo está orando por los discípulos, if you want to go with me to John chapter 17, Juan capítulo 17. En esta oración, en el versículo 20 y 21, we're going to be reading verse 20 and 21. Dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí está, creyendo en las Escrituras. Y luego dice claramente, para que todos sean, ¿qué? ¿Muchos? No. Dice claramente aquí Cristo, para que todos sean uno. Una misma mente y un mismo parecer, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, y dice Cristo, y yo en ti. ¿Qué más gran ejemplo tenemos, hermanos? Aquí está la unidad, Padre e Hijo, así como yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea. Fíjese, este es el propósito, hermanos, de que la familia esté unida, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que la persona del mundo crea en lo que estamos nosotros practicando, hermanos. Tenemos que promover la unidad. Yo y mi casa promoveremos la unidad, teniendo una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios, teniendo una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Cristo. As for I and my house, me and my house, we will promote unity, having the same mind and the same judgment, the same thinking. In what? In regards of God, in regards of Christ. We need to imitate them. We need to be holding the hand of God. Necesitamos, hermanos, estar agarrados de la mano de Dios. Si no, cuando vengan estas pruebas a nuestro hogar, ¿qué cree que va a pasar? Se va a deshacer. Se va a deshacer. ¿Por qué? Porque no estamos en una misma mente y un mismo parecer. Yo y mi casa promoveremos la unidad, teniendo una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios, teniendo una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Cristo. Pero también, hermanos, tenemos que entender que yo y mi casa tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer en cuanto a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando conocemos a Dios, conocemos a Cristo, también es importante que nosotros conozcamos la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Tenemos nosotros que entender que este es un factor muy grande, puesto que la Escritura nos habla de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia nuevamente empieza, hermano varón espiritual, en que usted tome su rol y mantenga su familia unida en Dios. En Dios. Es muy importante esto. En gran manera, hermanos. Tenemos nosotros que entender el plan redentor de Dios. Tenemos que entender lo que el apóstol Pablo le dice a los Efesios, ahí en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Todo lo que estamos viviendo estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto tenemos que entenderlo. Para nosotros promover la unidad, tenemos que todos conocer esto. Varones hermanos, ¿usted cree en el plan redentor de Dios? La siguiente pregunta es otra vez la misma. ¿Usted está 100% seguro que su esposa y sus hijos creen en el plan redentor de Dios? Y esto, hermanos, si sí está pasando, gloria a Dios. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y si no está pasando, hay que ponernos a pensar. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios dice, para poder promover la unidad. La unidad que Dios desea. Tenemos que entender el plan redentor de Dios. Tenemos que entender que la unidad de la iglesia es la unidad en el hogar, hermanos. Eso es importante. La unidad en la iglesia es la unidad en el hogar. Los hechos cuentan más que las palabras, hermanos. Si nosotros no estamos unidos en el hogar, ¿cómo vamos a reunirnos como iglesia y vamos a promover la unidad? No hay, ¿verdad? No hay. Porque cuando nosotros tenemos una misma mente y un mismo parecer en cuanto a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, we're going to go to Ephesians chapter 4, verse 1 to 6. And this is because we have to have the same mind, the same judgment, the same thinking in regards of the church. Because in order to promote the unity in the church, we have to remember that we have to promote the unity at home first to practice this. We're going to go to Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4. Y esto es lo que tenemos que entender, hermanos, cada uno de nosotros en nuestro hogar. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Y luego aquí está, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por perseverar, ¿qué cosa? La unidad. Perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos, hermanos. Uno, unidad, singular. Esto es lo que tiene que haber. Si nosotros no estamos unidos en nuestra familia, ¿cómo vamos a estar unidos como iglesia, hermanos? Yo y mi casa promoveremos la unidad. Claramente tenemos que entender esto, que para promover la unidad necesitamos ser uno. Uno en Dios. Uno en Dios. One of the things that I want to state to you is in regards that we have to have one mind and one thinking, one judgment in regards of the church. Ephesians chapter 4 verse 1 through 6 gives us a great example of unity, because the
Word of God is telling us that there is one body, one Spirit. It's telling us that there is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. One. Singular. If I want to promote unity, we have to become one. One thinking, one judgment. Si yo quiero promover la unidad, hermano y amigo, necesito estar seguro que nosotros seamos uno en casa. Que nosotros enseñemos los unos a los otros la verdad. Eso es muy importante. Si no, hermanos, la unidad no va a existir ni en la casa ni en la iglesia. No va a existir. Cuando Josué dijo allá en Josué capítulo 24, versículo 25, porque yo y mi casa seguiremos a Jehová, él estaba 100% seguro, porque ellos tenían una misma mente y un mismo parecer. Cuando yo como varón digo, yo y mi casa promoveremos la unidad, es porque 100% estoy seguro que mi esposa y mis hijos creen la verdad, creen lo que yo creo y aceptan lo que yo acepto. Si no, hermanos y amigos, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. One of the things that we should understand is that in Joshua chapter 24 verse 15, when he says that as for him and his house, we will serve the Lord, is because he was sure. He was sure of it. Because they had the same mind, the same thinking. So us as men, as spiritual leaders, if we say that we promote unity in our home, it's because we are 100% sure that my wife and my children believe the same thing that I believe, the truth. If not, we need to work on it. Hermanos, quiero concluir diciendo que la unidad proviene cuando tenemos una misma mente y un mismo parecer en Dios, en Cristo y la iglesia. Y al tener una misma mente y un mismo parecer en cuanto a ello, vamos a entender lo que la palabra de Dios claramente nos dice en cuanto a la familia. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Vamos a entender que el varón es cabeza del hogar. Vamos a entender que la esposa tiene que estar sujeta a su marido. Vamos a entender que los hijos van a obedecer a sus padres, honrar a sus padres. Vamos a entender que los padres van a enseñar a sus hijos y no los van a hacer enojar. Y todas estas cosas las vamos a entender porque las vamos a practicar en el Señor. En el Señor. Yo y mi casa promoveremos la unidad, teniendo una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Dios, teniendo una misma mente y un mismo parecer en cuanto a Cristo, teniendo una misma mente y un mismo parecer en cuanto a la iglesia. Hermanos, es mi deseo que la palabra de Dios en esta mañana nos haya puesto a reflexionar. Aquellos que todavía tenemos hijos chicos, tenemos mucho trabajo. Y los que tenemos hijos grandes, tenemos aún más. Aún más. Porque tenemos que regresarlos. Así como Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, no hay con que yo soy de Pablo, no hay con que yo soy de Apolos o de Cefas. ¿Acaso Cristo está dividido? Bueno, nosotros, hermanos varones, aquellos hijos que se han apartado del cuerpo, necesitamos recordarles, no pueden estar divididos. Tienen que regresar a Cristo porque Cristo es uno y Dios es uno. Gracias por su atención en esta mañana. Vamos a estar de pie para entonar el himno que nuestro hermano tiene preparado. Que el Señor les bendiga.